La defensa solicitó esta audiencia para abordar el tratamiento o el debate correspondiente al derecho de nuestro defendido Julio Aquines de obtener eventualmente uno de los principales beneficios que prevé la Ley de Ejecución Penal 24.660 dentro del régimen de progresividad de la ejecución penal que establece como uno de sus principios fundamentales. Seré muy breve en esto, pero por la propia concepción de la Ley 24.660 y por la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a nuestra Constitución, el fin de la resocialización del condenado es el principal fin que la propia Ley de Ejecución Penal y los propios tratados internacionales, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, establecen como fin de la pena, como fin de la ejecución penal. ¿Cuál es el fin de que una persona esté penada? Bueno, el fin es que esa persona pueda resocializarse. No es materia de esta audiencia discutir la gravedad de los delitos por los cuales fue condenado nuestro defendido, no será materia tampoco de mi exposición. Eso ha quedado ya establecido por sentencia firme y son delitos realmente muy graves. Ahora bien, el señor Aquines se encuentra privado de su libertad, encarcelado en una institución total como es la cárcel, desde el día 15 de noviembre del año 98. Conforme surge de Fojas 273 del incidente de ejecución penal que obra en esta audiencia, ha recibido como último informe respecto a su conducta y concepto una conducta 9, o sea, su adaptación a las normas carcelarias, su aceptación de las reglas que la propia institución total determina que debe un interno seguir estando preso. O sea, prácticamente en un nivel óptimo ha seguido las reglas carcelarias. Ahora, yo me pregunto, ¿esto es suficiente? Por supuesto que no, porque esto simplemente implica que un preso, una persona prisionizada, siga simplemente un reglamento. Lo fundamental es la calificación de concepto que la propia Ley de Ejecución Penal y su reglamentación establecen, que sería la adecuación de la persona prisionizada para evaluar su posibilidad de reintegrarse de una manera aceptable al medio libre, o sea, su capacidad de resocialización. El informe dice que esta calificación de concepto es muy buena. Sin embargo, esto obra Fojas 273, sin embargo, en el informe que hace el Gabinete Criminológico, prácticamente desaconseja la incorporación del señor Julio Aquines dentro del proceso de progresividad de la ejecución penal, desaconseja la concesión del beneficio de las salidas transitorias. Entonces, directamente me parecen contradictorios estos dos informes, porque si se está diciendo que es una persona que como calificación de conducta obtuvo una calificación de conducta muy buena, se está diciendo, sin más, que es una persona apta para resocializarse, o sea, una persona que ha introyectado los valores de la ley penal para respetarlos en lo sucesivo y poder de tal manera incorporarse al medio libre. Ahora vamos al segundo aspecto. ¿Qué ha hecho el Estado en todos estos prácticamente 20 años en que el señor, o mejor dicho, poco más de 15 años que el señor Aquines ha estado privado de la libertad? ¿Qué ha hecho el Estado para que el señor Aquines pudiera realmente comprender la gravedad de lo que hizo, pudiera comprender realmente cuál era el mandato de la norma que él incumplió, para que él pudiera de aquí en más motivarse en lo sucesivo en el mandato que emana de las normas penales? ¿Qué hizo el Estado? Únicamente el Estado lo que hizo, cuando el señor Julio Aquines se encontró prisionizado, se encontró privado de su libertad en la unidad 11, fue una entrevista
prácticamente cada 7 meses con una psiquiatra, ni siquiera una psicóloga, con una psiquiatra cada 7 meses que le administraba una medicación psiquiátrica, por supuesto. La psiquiatra es médica, no es terapeuta, no es una psicoterapeuta. Le administraba una medicación, no recibía ningún tipo de tratamiento psicológico. Para peor, después fue trasladado en julio del año 2012, o sea, hace prácticamente 2 años, a la unidad 12, y directamente ahí no tuvo ningún tratamiento más. O sea, el Estado no hizo nada, más que tenerlo preso en un depósito de carne humana, de gente, que es la cárcel actualmente, en la cual se guarda a una persona 1, 2, 3, 5, 20 o 35 años, si fuera una prisión perpetua, hasta que en algún momento, como no existe la pena de muerte, felizmente digo yo, porque tenemos incorporada la Convención Americana de Derechos Humanos que lo prohíbe, como no está prevista la pena de muerte, ni tampoco las penas perpetuas son realmente perpetuas, sino que una persona, aún una persona con antecedentes condenatorios, en algún momento va a salir, el día que cumpla determinado tiempo, o sea, no ahora, sino dentro de 2, 3, 5, 10 años, bueno, el señor Aquines saldrá en libertad. Ahora, ¿realmente hizo algo el Estado? No hizo nada. ¿Realmente el Estado obligado a realizar un tratamiento para que el señor Aquines pueda resocializarse, ¿lo cumplió? No lo cumplió. Frente a esta situación, señora juez, y ateniéndonos a una pauta aritmética que me parece un poco superficial, me es imprescindible señalar que el señor Aquines ya cumplió la pauta temporal, que es uno de los requisitos, para poder ser incorporado a las salidas transitorias. Esto lo cumplió en fecha 15 de noviembre del año pasado, del año 2013. O sea, ya en el 15 de noviembre del año 2013 podría haber estado en condiciones de obtener algún tipo de salida transitoria, por acercamiento familiar en un primer lugar, como normalmente se hace, tal vez en otro momento evaluar la posibilidad de una salida laboral. Esto, por supuesto, se le denegó porque los informes del gabinete criminológico desaconsejaban la incorporación del señor Julio Aquines al beneficio de las salidas transitorias. Ahora, el mismo equipo criminológico requerido por un tratamiento para el señor Aquines dice que ellos no hacen tratamiento, que este sector del Estado lo único que hace es un diagnóstico, lo único que hace es un informe de una persona prisionizada, encarcelada, decir, bueno, pidieron una audiencia para tu caso, para ver si te dan las salidas transitorias o la libertad condicional o lo que fuere, venimos a hacer un informe. Lo ven 15 minutos, 20, media hora, y ahí terminó el rol del Estado. Las salidas transitorias, como decía, a partir de noviembre del año pasado le vienen siendo negadas al señor Julio Aquines. Y, por lo visto, leyendo el último informe del Gabinete Criminológico, pareciera que esa va a seguir siendo la tesitura del Estado, del sector del Estado encargado de llevar a cabo la obligación o de cumplir la obligación del Estado de proveer los medios necesarios para que una persona se resocialice. Entonces, ¿hasta cuándo se va a seguir cumpliendo esto? ¿Cuál es el fin de todo esto? Tenemos entonces una declamación de derechos, de garantías y de principios y una realidad que directamente es totalmente contradictoria y negatoria de esos principios. Surge del informe también del Gabinete Criminológico que el señor Julio Aquines, pese a encontrarse preso hace más de 15 años, mantiene un núcleo familiar contenedor que lo visita en la unidad, tiene una pareja que lo visita en la unidad, tiene una hija con una enfermedad grave que es el lupus, que también lo visita en la unidad, tiene una hermana y un cuñado, o sea, una familia constituida y que el Gabinete Criminológico dijo que no es de riesgo. Habría que preguntarles qué es el riesgo o no para ellos, pero bueno, ellos mismos dicen que no es de riesgo y que estarían dispuestos a acogerlo en el seno familiar en las horas en que pudiera obtener una salida transitoria. La salida transitoria no es solo una gracia no es
no solo, no es una gracia del Estado que se le da a una persona que cumplió una pauta temporal. La salida transitoria tiene un fundamento y tiene un objetivo en la ley 24.660, que es hacer gradual el tránsito. Disculpe que me extienda en esto, pero la gravedad del caso me parece que lo amerita. Es hacer que una persona que ya se acostumbró a vivir en una institución total, en la cual su realidad son 4 paredes, que es una no realidad, es un poco de muerte y nada más, que esa persona que se acostumbró a vivir en ese panorama de institución total, lenta y paulatinamente vaya fortaleciendo los vínculos, en primer lugar familiares, en segundo lugar sería deseable que también laborales, para que el tránsito hacia la libertad que en algún momento va a obtener, porque me reitero, la pena de muerte no existe y la pena perpetua, realmente perpetua tampoco, o sea que en algún momento va a salir, para que ese tránsito sea gradual. Doctor Caferra, le pido, no reitere los dichos, vayamos al objeto de la audiencia en concreto y va a ser tenido en cuenta todo lo que ha manifestado, pero circunscribamos el objeto de la audiencia. El caso, usted ya lo dijo, el caso es grave, el caso fue grave, ya fue resuelto al momento de dictarse la condena. Acá estamos analizando beneficios que son similares para todos los privados de libertad. Eso iba, no son beneficios. Lo que yo quería decir es que la salida transitoria tiene un objeto concreto que es facilitar el tránsito hacia la libertad, no es un beneficio a criterio de esta defensa. Concretamente el pedido que iba a formular esta defensa, teniendo en cuenta que no existió un tratamiento y que el propio Estado dice que no va a dar ningún tratamiento, porque no tiene previsto un esquema de tratamiento psicológico para ningún condenado, no solo el señor Aquines, ni aún en el caso más grave, como el del señor Aquines, que podría ser uno de los más graves, ni aún en esos casos tiene previsto un esquema de tratamiento. Lo que va a solicitar esta defensa es, teniendo en cuenta que se cumplieron las pautas temporales para acceder a la salida transitoria y teniendo en cuenta que hay un núcleo familiar dispuesto a contenerlo, que es el principal elemento a tener en cuenta para la resocialización de un condenado, es que le sea concedido en forma bimestral, con la custodia del caso, o sea, tampoco bajo palabra de honor, sino con la custodia del caso, una salida bimestral para fortalecer sus vínculos con su núcleo familiar primario y extenso. Primario me refiero a su pareja y sus hijos, y extenso su hermana y su cuñado y este otro núcleo familiar. Y también que se le imponga un tratamiento psicológico a seguir fuera de la unidad extramuros en el sistema de salud, teniendo en consideración que el sistema penitenciario en esta provincia, teniendo en cuenta el sistema penitenciario no la policía, sino la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada, en realidad es solo un título, porque no estableció, ni establece, ni va a establecer ningún tratamiento, y yo insisto en que esto no es un beneficio, sino es una necesidad, y es un derecho del señor Aquines, la resocialización y el tratamiento psicológico. Por estas razones que pedimos que le sean concedidas en forma bimestral una salida transitoria y se le imponga la realización de un tratamiento psicológico en el sistema de salud público.